la parte teórico-práctica, entonces es como un poquito aplicar lo que les mencionó Marcela en la parte teórica de georreferenciación, y también pues inicialmente vamos a hacer un ejercicio, pues es algo muy básico como de estandarización para que sepan cómo debe quedar la localidad pues cuando se hace esa depuración de datos. Yo les voy a explicar la parte de la estandarización, luego pasamos con el ejercicio de georreferenciación. Vamos a hacer dos ejercicios, uno de verificación de coordenadas, que llegue pues hasta el topónimo, hasta verificar el nombre del sitio si coincide con la coordenada, y el otro es ya un ejercicio propio de georreferenciación de asignación de coordenadas a partir de la localidad. Si tienen alguna duda, vamos a manejar la herramienta de QGIS. Creo que en todos los equipos está instalado, y hay una carpeta que se llama módulo 4, no sé, algunos verifican si la tienen en sus computadores, y si no, allá en los computadores de allá está instalada la carpeta en el escritorio, y también pueden pues pedir la memoria para copiarla si lo prefieren. Si tienen alguna duda en el proceso del manejo de la herramienta de QGIS, pues voy a estar yo, está Rubén, no sé, Rubén, y está Carlos, el chico que está allá. Entonces pues por favor alzan la mano y pues alguno de ellos les ayuda. Bueno, pues empezamos con la estandarización, que es básicamente aplicar una serie de reglas para normalizar las localidades y que todas nos queden bajo un mismo estándar. Pues esto tiene como un flujo muy sencillo, que es primero detectar los errores que vemos en la descripción de las localidades, cómo están escritas, si tienen tildes, puntos, si tienen abreviaturas. Pasamos a corregir a través pues de la estandarización, aplicamos esas reglas, tenemos unas reglas generales y unas específicas. Y por último documentamos esa información. Aquí es muy importante, la información original siempre se mantiene en los campos. Nunca debemos alterar la información original, o sea, eso es como un backup que debemos tener ahí siempre. Y pues lo que me preguntaban anteriormente, que si se debe pues agregar en unos nuevos campos, sí debemos crear campos nuevos para documentar esa información. Reglas generales pues que aplica para todo, y después hacer un uso adecuado de las normas de escritura. Por ejemplo, este es el nombre del departamento, entonces como es un nombre pues propio de un departamento, debe ir con la inicial mayúscula. Los datos que no hacen parte de la localidad, como hábitat, coordenadas, altura, las debemos documentar en unos campos aparte. Y lo que nosotros pues proponemos es que se organicen las entidades de general a específica, porque podemos tener dos localidades que son iguales, y más adelante les muestro un ejemplo, pero como están organizadas, pues la estructura, digamos, de las entidades territoriales es diferente y las colocaron en diferente orden, pues ya van a ser una localidad duplicada. Reglas específicas que debemos tener en cuenta. Usar como separador la coma, pues siempre cuando iniciamos frase, iniciar con mayúscula. La localidad original la mantenemos como está, pero en ese caso pues no usamos abreviaturas, que es lo que yo les mencionaba de la vereda. Entonces esto lo reemplazamos por vereda Corazón de Jesús. Se admiten abreviaturas para el uso de pues orientaciones, y esto pasa algo pues curioso, es que a veces colocan la O y entonces no sabemos si es oriente o es occidente. Entonces por eso proponemos que se use este estándar pues como el internacional, donde las siglas son pues en inglés. Para describir áreas protegidas, pues no sé en el caso de los otros países, pero por ejemplo aquí en Colombia lo usamos como lo que les mencionaba de PNN, que es Parque Nacional Natural, o Área Natural Única, entonces es ANU, pero entonces debemos, cuando la estandaricemos, no usar esas siglas, sino que usar completo Parque Nacional Natural El Tuparro. Y esto va en un campo que pues nosotros lo trasladamos a un campo que es área protegida. Aquí está la localidad,
y está como queda estandarizada. Entonces, lo que hacemos es como atomizar esta información. Entonces, para el campo de país queda Colombia, departamento Bichá y municipio Cumarío. Y manejamos la localidad, todo lo que está debajo del municipio. Entonces nos entran centros poblados, veredas, corregimientos, accidentes geográficos. Latitud, las coordenadas las discriminamos en dos campos, que es latitud y longitud. Y la altura también en un campo diferente. Aquí tenemos un ejemplo es una misma localidad, pero aquí en color están las diferencias. Si ustedes ven, usaron abreviaturas diferentes. El orden también está diferente. A ver. Por ejemplo, para el dato de distancias, aquí también está diferente. Entonces nosotros proponemos también que se use el estándar internacional. Y así es como quedaría la localidad estandarizada. Su departamento es un municipio y entonces usamos según el estándar pues el KM y la sigla para la orientación. Aquí tenemos otra localidad. Pasa lo mismo con las abreviaturas, incluso el uso de tildes. Hay unas que tienen tildes en la base de datos y otras no. Entonces ya es una localidad duplicada. Entonces, lo que debemos tratar es que reducir esa duplicidad, porque eso nos hace mucho más ágil el proceso de georreferenciación. Y están ordenadas pues de manera diferente. Si ustedes ven aquí, primero nos citan camino, fundación y luego por la vía, y aquí está pues al contrario. Entonces lo que hacemos es organizarlas de general a específico. Por la vía Guadalupe sería más general y camino a fundación pues ya es un dato más específico. Aquí tenemos unos elementos del Darwin Core que nos sirven para documentar pues la información de la localidad. Este es pues como para así muy general. En azul están los datos pues que podemos usar para estandarizar, lo que les mencionaba. La localidad original pues no la tocamos y la mantenemos igual. Y en el campo de localidad pues sí podemos documentar la localidad estandarizada. Lo mismo, se hacen conversión de coordenadas que están en grados, minutos y segundos y las pasan a decimales, pues nos permite hacer esto. Y pues tener unos comentarios también pues como de la localidad. Estos son los dos ejercicios que vamos a trabajar. Lo que les decía, uno que hacer georreferenciación a partir de la localidad y el otro pues vamos a hacer la verificación de coordenadas. Entonces la idea es que ustedes organicen, pues son realmente localidades muy sencillas, pero que organicen la estandarización de cómo quedaría qué en cada campo. Y pues luego miramos cómo queda estandarizada y si les coincide o no. Si quieren pues lo pueden hacer en su compu o ahí escribiéndolo, es algo muy, pues como para agilizar la práctica. Entonces si quieren nos tomamos 5 minutos y lo hacen y luego pues yo les muestro cómo quedaría estandarizada. Mirar cómo queda estandarizada la localidad. Pues tenemos el país que es Colombia, el departamento es Chocó, municipio es Quibdó y la localidad en este caso nos quedaría kilómetro 7 en la vía Quibdó-Yuto. ¿Cómo les fue con esa localidad? ¿Sí? La otra, entonces tenemos país Colombia, lo mismo, departamento Chocó, municipio no nos lo reportan y la localidad nos quedaría como Alto del Limón, que es como el sitio, el nombre del sitio, y nos quedarían las coordenadas latitud y longitud. A ver, aquí toca, pues hay algo importante que me están preguntando y es,
Si por ejemplo, puede ser que kilómetro 7 sea un corregimiento, o puede ser que por ejemplo Alto del Limón también sea un corregimiento. Nosotros hemos definido que documentamos en localidad lo que está debajo del municipio, entonces pues igual nos quedaría Alto del Limón. Si es una vereda y tienes el dato y confiable de que es una vereda, entonces sí le puedes documentar como vereda Alto del Limón. En el campo de localidad, a ver, en el campo de localidad, en el campo de localidad iría vereda Alto del Limón, porque tenemos que es lo que está debajo del municipio. Ajá, sí. Por ejemplo, si kilómetro 7 consultamos y nos damos cuenta que es un corregimiento, entonces sería kilómetro 7, entonces coma, vía Quibdó-Yuto, porque kilómetro 7 pues es una entidad. Listo. Este es un documento que nosotros diseñamos para la estandarización de localidades aplicadas a las colecciones del Instituto Humboldt. Tiene algunas pues como variaciones que se adaptan a las necesidades de las colecciones, pero igual pues es una guía de referencia que pueden consultar si tienen pues dudas acerca de las reglas que deben aplicar en la estandarización. Listo. Ahorita vamos a pasar con ya la parte de la verificación de las coordenadas. Entonces primero les vamos a explicar un poco pues como el entorno de Quantum GIS. No sé si acá pues han manejado QGIS, entonces bueno, es una ventaja. Y tenemos pues darles unos criterios como básicos para hacer la verificación, lo mismo para la georreferenciación, y por último pues ver cómo reportamos esos datos producto de la georreferenciación. Bueno, pues esto es como una explicación muy básica del entorno de QGIS. Entonces tenemos acá la barra de menú, esta es la barra de herramientas, que pues de las que vamos a usar mucho es pues las herramientas de zoom y esta herramienta que es la herramienta de medir distancia. Acá tenemos pues es como una barra para cargar los shape o cargar archivos raster o archivos de texto. Esta ventana de aquí nos muestra lo que vamos cargando y cuando están activados pues aparece con una X. Aquí visualizamos la cartografía y acá visualizamos la barra de coordenadas y la escala a la que estamos, pues a medida que vamos haciendo el sur, a qué escala está la cartografía. Bueno, tenemos unos criterios para hacer la verificación de las coordenadas. Primero, debemos localizar esa coordenada en la cartografía. Entonces, pues muchas veces tenemos el archivo, nos dan el archivo en Excel, entonces está el dato de latitud, longitud, eso debemos como traducirlo espacialmente y después a través del sistema de información geográfica lo adicionamos y podemos ver dónde está ubicado. Después debemos hacer el rastreo de la localidad, de la descripción de la localidad en cartografía, donde aparece. Y luego vemos qué tanta correspondencia tiene la localidad con el punto que nos marca la coordenada. Y por último, pues hacemos un cálculo de incertidumbre. Por ejemplo, si la coordenada no tiene datum, entonces le asignamos una incertidumbre por ese datum. Y nosotros hemos hecho pues una propuesta y es que pues actualmente no existe como un parámetro para decir a tanta distancia yo acepto que la coordenada está bien y es válida. Lo que nosotros pues como que proponemos es que se mire si coincide y está en áreas cercanas con la localidad, válida es la coordenada. Y porque por ejemplo hay datos como cerros en cartografía no están pues representados si no tenemos la división pues de hasta dónde llega el cerro, sino que muchas veces aparece como un punto o como nos aparece solo el nombre. Entonces si está en áreas cercanas validamos la coordenada y le asignamos una incertidumbre que es la distancia que hay desde el punto de la coordenada hasta el punto donde nos marca la localidad, como para decir que en esa área probablemente pudo haber sido colectado el espécimen.
Entonces, lo que vamos a hacer y la dinámica del ejercicio es que pues vamos a proyectar como el paso a paso de qué es lo que vamos a ir haciendo. Entonces, pues cada uno en sus computadores pues abre QGIS y va siguiendo los paso a paso. Dairo les envió un link donde está la guía de la práctica. Entonces, pues aunque vamos a ir haciendo el paso a paso, si alguien de pronto se pierde, tiene la guía del soporte para ir, pues continuar con el ejercicio. Entonces, no sé si todos ya verificaron si tienen los archivos de la práctica. Hay un archivo. La carpeta se encuentra en cada equipo, está en el escritorio, la carpeta que dice módulo 4, y ahí hay una carpeta que dice guía, que hay una referenciación, hay un PDF. La guía está en el correo. Donde está la guía, también hay un documento de apoyo, pero ese es un documento que pues les va a quedar a ustedes por si tienen dudas en el proceso de georreferenciación o para ampliar un poco más lo que se hizo en la charla de georreferenciación, entonces ahí pueden hacer consultas. Y es como una guía muy sencilla y muy práctica para seguir. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es cargar el archivo donde tenemos la localidad con las coordenadas. Entonces nos vamos a ir a esta, a ver dónde la veo. Nos vamos a ir a esta herramienta y pues ahí le damos clic y vamos a buscar el archivo. El archivo se llama localidades verificación y lo tienen en la carpeta de verificación. Sí, es un archivo de texto. En la carpeta de verificación está este archivo que se llama localidades verificación, es un archivo de texto. Sí, módulo 4, van a la carpeta de verificación y cargamos este archivo. Volvemos a cargar el archivo. Aquí abajo, en la parte de abajo, donde hay como una especie de mundito, esto nos sirve para definir las propiedades del proyecto y en qué sistema de referencia espacial vamos a trabajar. Entonces, el ejercicio lo vamos a hacer en WGS 84, la cartografía la tenemos en WGS 84 también. Lo que vamos a hacer es que le damos clic a este icono, hacemos clic ahí. Y entonces aquí nos aparece una ventana emergente y lo que vamos a hacer es que le damos clic en la opción donde nos dice definir el sistema. A algunos les va a aparecer de pronto CRC, que es sistema de referencia de coordenadas. Y aquí en filtro pues escribimos WGS 84. Pero es que aquí está la ventana emergente, entonces no veo la lupa. Porque si no, es que atrás no se ve nada de lo que haces. Okay. Eso. Listo. Ya. Listo, entonces nos ubicamos aquí en la parte de filtro.
escribimos WGS84 y él nos va a arrojar pues todos los, digamos, los sistemas de referencia que se manejan en WGS84. Vamos a usar el sistema de coordenadas geográficas. Entonces acá hacemos clic en WGS84 y verifican que sea EPSG 4326 y este es el que vamos a usar. Entonces lo seleccionamos . Hacemos clic en aplicar y luego OK. Entonces aquí ya nos queda definido. Si ustedes pueden observar en la parte de abajo ya aparece activo el sistema de referencia espacial. Entonces vamos, que es el que vamos a manejar, que es WGS84. ¿Todos vamos bien ahí? Listo, entonces como ya tenemos nuestro sistema de referencia espacial, entonces repetimos lo que les mencioné antes. Nos vamos al icono que parece pues una comita. Hacemos clic y en buscar vamos a buscar el archivo donde tenemos las coordenadas. Pues yo en este caso lo tengo en otra ruta, ustedes lo tienen en el escritorio, módulo 4, la carpeta de verificación. Y se llama localidad de verificación. Seleccionamos el archivo y le damos a abrir. Entonces vamos a seleccionar, les voy a ir mostrando las opciones que debemos seleccionar para que podamos visualizar el archivo. Entonces nos vamos a la segunda opción, en el formato de File. Y él automáticamente nos selecciona otras opciones. Si alguno de pronto no le selecciona, pues le puede consultar a los chicos y ellos les orientan. Entonces elegimos tabulaciones y en la parte de acá, si les aparece con esto es por las tildes. Entonces lee las tildes. Si les aparece así, entonces seleccionan la opción de System. Entonces, si ustedes pueden ver, acá ya nos aparece el archivo. Vamos a trabajar el primero, que es Chocó, Alto del Limón, y nos aparecen las coordenadas. El archivo tiene las coordenadas en sexagesimal, grados, minutos y segundos, y también las tiene en decimal. Para este ejercicio vamos a usar los campos de latitud decimal. Y seleccionamos donde nos dice el campo para X, entonces seleccionamos el dato de longitud y para Y el dato de latitud. Cuando ya pues hayamos seleccionado esas opciones,
pues le damos OK. Y él nos manda esta ventana emergente que nos indica, bueno, en qué sistema de referencia quiere que coloque esas coordenadas. Entonces, como estamos manejando el proyecto en WGS84 y la cartografía también, pues seleccionamos el mismo. Y él aquí ya nos va a mostrar un archivo de puntos que pues representa la coordenada como un punto. Entonces tenemos por acá un punto y por acá otro. En el segundo punto es una localidad de Uruguay que pues vamos a ver si por motivos de tiempo lo alcanzamos a ver de pronto al final de la práctica. Si ya tenemos todos el archivo cargado del punto de las coordenadas, ahorita vamos a cargar la cartografía que vamos a usar para verificar esas coordenadas. Entonces nos vamos a este icono que es adicionar vector y vamos a buscar la cartografía. La cartografía la tienen en la misma carpeta, en módulo 4, y hay una carpeta de cartografía. Bueno, si de pronto no visualizan los archivos, lo que deben buscar es en este icono de acá, desplegar la opción y seleccionar Enrich Files. Y van a ver algo como esto, que estas son las capas de cartografía que están almacenadas en la carpeta. Para este ejercicio vamos a usar la capa de departamentos . Entonces hacemos clic en departamentos y le damos a abrir. Él aquí les indica la ruta de la cartografía, entonces verificamos que sí vamos a cargar departamentos y le damos a abrir. Ahí está la cartografía solo del área que vamos a trabajar, porque pues si montamos toda la cartografía del país se nos va a hacer algo pues muy pesado y no nos va a rendir. Ese es un corte como de la, digamos, región Pacífico, que es el área donde vamos a hacer el ejercicio. Deben seleccionar acá cuando les aparece la ventana emergente la opción de ¿cómo les aparece? Les aparece como archivos shape. Pues vamos a dejarlos que ustedes con la guía vayan haciendo el ejercicio, porque vemos que hay unos que están de pronto
más avanzados que otros, y pues como es como difícil saber si todos ya van pues donde voy haciendo la presentación. Entonces los vamos a dejar con las guías y pues cualquier duda pues estamos pendientes si nos preguntan. Pues. Pues te da igual, ¿no? Dice que cuando Wikipedia. Yo creo que se metieron más El segundo ejemplo consiste en georreferenciar la localidad, es decir, que netamente tienen la localidad y pues la división político-administrativa y un dato de altura. El ejemplo, la idea es que hagan pues un proceso como paso a paso. Yo les recomendaría que primero busquen el departamento, luego el municipio y luego los topónimos más específicos. También hay algunos casos que hay una distorsión como de la capa de vías. Creo que a algunos les mire que... Ajá, pero al parecer es por la versión del QGIS, pero si ustedes hacen el zoom, luego en el área ya está normal. Entonces, para que no le prestemos atención a eso. Y les recomiendo, como siempre QGIS presenta problemas cuando cargan mucha cartografía, que al principio solamente tengan activado la capa que van a utilizar. Es decir, cargan todas las capas, pero solamente en un principio activan el departamento, luego el municipio. Una vez tienen el municipio, pueden cargar los topónimos, que está en administrativo P y administrativo ANOT. Y una vez las capas, son las capas. Y una vez tienen cargado eso, ya pueden cargar la capa de vías y el DEM, porque son archivos muy pesados y de pronto si activan eso desde un principio, se les va a hacer más lento la búsqueda pues de la localidad. Eso era todo. Hay un icono que es en forma de V, donde ustedes pueden cargar el shape de así si son puntos, líneas o polígonos. Y debajo de ese hay un cuadro, como si fuera un ajedrez, y ahí pueden cargar el DEM. Ahí, exacto. ¿Quieren almuerzo? Yo los invito a almorzar y luego del almuerzo podemos continuar, finalizar el ejercicio, hacer la retroalimentación, porque creo que ya casi todos están terminando. Y de camino al almuerzo vamos a parar en el Bobo. ¿Sí han ubicado el Bobo cada vez que vamos a almorzar? ¿No? ¿Quiénes conocen el Bobo ya? El Bobo es la zona de pasto que hay de camino al almuerzo, que es grandota. Bueno, ahí vamos a hacer una parada, para tomarnos la foto del grupo. Bueno, ahorita vamos a hacer a explicarles como los resultados de los dos ejercicios y explicarles un poco esa tabla que hay para reportar los datos. La idea es que después de que pues, se explique esto, hagamos una retroalimentación por si tienen dudas, preguntas o de pronto sugerencias, pues está abierto de pronto si queremos ahondar en algo, no sé si quieren discutir algo que no les quedó muy claro, pues lo hablamos. Bueno, para la verificación, lo que yo les decía al inicio, y es que en este caso pues es un ejercicio donde validamos las coordenadas.
Y si ustedes observan, aquí hay una distancia aproximada de 675 metros. 676 metros. Entonces, se validan las coordenadas porque ve que coincide con el área protegida, coincide con los datos de entidad político-administrativa que nos dan, y realmente pues esto es un cerro y no está delimitado, o sea, no tenemos como la delimitación ni definidos los límites hasta dónde va el cerro, entonces podríamos decir que en esta área pues fue colectado. Para la incertidumbre, entonces, pues como tenemos datos de coordenadas, aplicamos lo que explicó Marcela anteriormente, y pues tenemos que las coordenadas nos dan hasta 2 decimales en segundos. Entonces para esto sería una incertidumbre de 1 metro. Tenemos el otro tipo de incertidumbre que es por datum que tenía, pues sería 500 metros. Sumamos la incertidumbre por extensión y ya nos daría pues un total de incertidumbre, y ese sería el valor de incertidumbre que reportaríamos, que pues es este final. Aquí tenemos ya cómo queda reportado pues los datos de la georreferenciación. Tenemos la latitud y la longitud decimal. Como las validamos, entonces las mantenemos en bases de datos. Documentamos la incertidumbre, el valor de incertidumbre total, que fue la sumatoria de la incertidumbre por coordenadas, por datum y por extensión. El datum, aquí pues tenemos un estado de la verificación, entonces podemos hacer la observación de que se validaron. El responsable de quien pues georreferenció, la fecha. Esto es importante, el protocolo de georreferenciación, podemos citar tanto el documento que usamos como insumo o el método que usaron pues para hacer esa verificación. El reporte de las fuentes, en este caso nosotros usamos Cartografía IGAC, que pues es la entidad que genera cartografía para Colombia. Entonces citamos de dónde es esa cartografía, a qué escala está, que es escala 1/100.000, y en este caso pues ustedes no lo vieron, pero ellos tienen una cuadrícula que nos determina cada área. Entonces en este caso es como la plancha y sería la plancha 429. Y también usamos pues el GeoNet, que es el que cargamos con los topónimos o los nombres de los sitios. En los comentarios de la georreferenciación es muy importante que expliquen por qué validaron esas coordenadas o pues qué los llevó a tener esa validación. Entonces pues se realizó verificación y se validaron porque se ubican en áreas próximas a la descripción. Entonces la persona que vaya a consultar esta información pues va a tener como la información para poder pues relacionar y ver por qué es que fue que se validaron las coordenadas. Cuando la coordenada no nos coincida en nada, por ejemplo, si nos da por ejemplo una coordenada en el mar, y en el caso de este nos hubiera dado la coordenada en el mar y un área muy pues distante, ese caso tendríamos que pasarlo a georreferenciación, y aquí en latitud y longitud reportaríamos las coordenadas pero producto de la georreferenciación. En este caso no documentamos la altura porque pues no habíamos cargado el DEM, pero si tienen el DEM entonces pueden identificar el punto donde está localizada la coordenada y pues asignan el dato de altura. Bueno, yo les voy a hablar sobre el segundo ejemplo. Yo creo que no todos alcanzaron a terminarlo, entonces realmente los procesos pues que se hicieron era rastrear en la cartografía la localidad, asignar las coordenadas, darle un valor de incertidumbre según el estado de la localidad y bueno, y finalmente pues el reporte del producto de la georreferenciación. Yo aquí quisiera detenerme en algo, y es que cuando se está georreferenciando es fundamental que separemos los campos o columnas de qué es la información original con la georreferenciada. Entonces, los campos o elementos que les habló Cyril Landi son los que ustedes deben utilizar para depositar la información georreferenciada.
Ay, ¿me puedes pasar la siguiente? Eso, en el caso del ejemplo, bueno, cargamos una cartografía para rastrear la localidad. Entonces, en ese caso, o sea, miramos que estaba Quibdó, estaba Yuto, y entre los dos los conectaba una ruta. Entonces, se miden los 7 kilómetros, y la localidad, los 7 kilómetros marcan ahí donde está el punto rojo. Cuando uno va a evaluar el DEM, uno observa que cerca de ese punto hay el dato de 300 metros de altitud, y es ahí, en ese punto, donde se asignan las coordenadas. Siguiente. Es que no me está funcionando. Listo. Entonces aquí tenemos la localidad. Entonces tenemos una incertidumbre de la entidad de referencia, el 15% de los 7 kilómetros y el dato de la escala del mapa. Entonces todas estas incertidumbres son las que nos permiten pues dar ese valor total de incertidumbre. En este caso, bueno, aquí tenemos una representación de lo que significaría la incertidumbre sumando pues todos los parámetros. Algo que es muy importante y de pronto no se ha hablado en la charla, el dato de la fecha, de la fecha cuando se hizo la colecta. Sucede que el nombre de las entidades geográficas probablemente no son las mismas a las que se presentaron en 1920. Entonces se puede caer en el error, en una mala interpretación de la localidad, justamente por eso. Encontramos, por ejemplo, un municipio y el topónimo no se encuentra actualmente en ese municipio. Entonces puede ser que anteriormente ese municipio era mucho más grande y abarcaba el topónimo. Entonces aquí es muy importante como hacerle también una relación al dato de la fecha para lograr interpretar la localidad. Y otro aspecto pues también muy importante es que esos datos antiguos probablemente nos requieran un poquito más de atención porque son más complicados de rastrear, pero hay que tener en cuenta que esos registros son la única evidencia de un espécimen que probablemente ahora ya no exista o en una área donde, no sé, por efectos de tala, qué sé yo, o alteración del uso del suelo, probablemente ya no tengamos registro de esa especie. En cuanto pues a los campos que utilizamos en la georreferenciación, pues no va a repetir lo mismo, pero algo que sí es importante y va a influenciar mucho en el control que ustedes tengan en su base de datos es la fecha y la persona que georreferencia. ¿Y por qué? O sea, en muchos de los casos se encuentran que hay datos que no están bien georreferenciados, entonces sí es necesario como definir, o sea, tener el registro de la persona que hizo esa georreferenciación y con qué parámetros los hizo. Y también la fecha, porque sí se tiene un control de lo que se está georreferenciando y además hacerla la relación con la cartografía que se usó o en ese momento que había a disposición. En cuanto a los comentarios de georreferenciación, es importante decir cuál fue ese parámetro o ese dato de la localidad que le permitió dar con el sitio de colecta. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo se dice se georreferenció en el dato de altura más cercano al punto dado por la distancia de la localidad. ¿Qué pasa? En una localidad ustedes encuentran cantidad de información general, un poco en un grado intermedio o específica, pero no es toda esa información que les permitió dar al sitio de colecta y que en realidad ustedes lo pueden verificar es cuando están en la cartografía. Entonces en esos comentarios es fundamental que ustedes digan fue este topónimo o fue este atributo pues que me permitió dar con el sitio de la colecta y el punto pues que se georreferenció. Y bueno, eso es todo. ¿Tienen preguntas?
¿No hay preguntas? Entonces, podemos decir que les fue muy bien con el ejercicio. También. Sí, pues realmente fue muy corto el tiempo pues para lograr comprender Estuvo muy bien, ¿no? Sí, hubo muy poco tiempo para lograr entender pues el software y pues entender también los ejemplos. Un curso que puede durar una semana, tranquilamente. ¿Cómo? Una semana. Ay, no entiendo. Bueno. En internet, en mayo se realizó un curso de georreferenciación y producto de eso se creó pues el foro Geolocate y georreferenciación. Pues todos están invitados a participar. Ahí ustedes pueden colocar sus preguntas o que tienen localidades conflictivas y es una manera muy productiva para evaluar las metodologías por un lado y también para lograr, no sé, entre todos, georreferenciar esas localidades conflictivas que en muchos de los casos si una persona no entiende a cabalidad, otra persona puede contribuir y aportar en la georreferenciación. Entonces están todos invitados y que estemos conectados pues. Todo lo que han georreferido está en algún lugar para como generar un nomenclator en donde cualquier persona, bueno, cualquiera aquí en Colombia pudiera entrar y revisar esa georreferencia y a lo mejor tomar esos datos, es decir, un nomenclator nacional. ¿Están pensando con todo el trabajo que hacen ustedes? Pues estos datos son publicados en la plataforma del... Hablan acá porque te van a retar. Los datos georreferenciados, digamos, una vez que han sido validados, se ingresan a la base de datos y estos ya pueden ser publicados en el ZIP. Entonces tienen la información con respecto pues a la georreferenciación. Algo también que pues se podría pensar para suministrar esos datos es un gacetero de localidades. Entonces, pues sí se ha pensado pues en cómo toda esta información que está georreferenciada, colocarla en un gacetero de tal manera que la persona pueda acceder y si tiene la misma localidad o fue al mismo sitio, entonces capture la coordenada y ya no tenga pues que pasar por todo el proceso. Hay algo que de pronto aún no se ha establecido y que vale la pena de pronto, pues no sé, se los dejo como para pensarlo, como para pensarlo porque pues sí requiere como de una construcción y es cuando se verifican las coordenadas, si tenemos no hay un parámetro de distancia para decir a qué tanta distancia yo puedo validar estas coordenadas o no. O sea, realmente no decimos si está en un área próxima, entonces la validamos, pero queda mucho a decisión de la persona que está georreferenciando que evalúe pues qué tan próxima está a su área que georreferenció, que da el punto de la coordenada. Pero sí sería bueno pues iniciar un proceso en eso para por lo menos dar un parámetro y decir hasta cierta distancia usted puede validar su coordenada. Una pregunta, ¿puedo hacer? Una. Hola. Con el tema de gaceteros, ¿han desarrollado gaceteros propios o solo usan los disponibles? Y en el caso que hayan desarrollado, ¿qué herramientas usaron? Yo creo que esa información te la puede responder mejor Daniel, que ya como que ha estado trabajando en eso. Hola. Pues recientemente, debido a unos compromisos con un proyecto que teníamos, desarrollamos un gacetero, no sé, aquí tenemos internet en este computador. Y desarrollamos uno nosotros mismos basado en la aplicación geográfica que teníamos. Para eso integramos
unas localidades que estaban publicadas a través de la red del CIP. Sí, ¿Cómo le quito esa lupa? Explícale dónde vienen los datos. Ustedes nos pueden explicar de dónde llegan los datos a ese gacetero. Proceso de proceso. Bueno, el gacetero, la idea es que se construya a partir de las localidades georreferenciadas de varias colecciones del país. Nosotros lo que hemos hecho es, digamos, en este proceso, es establecer los parámetros de georreferenciación y nos hemos dado la tarea pues de evaluar el método y adaptarlo a las condiciones de las colecciones de Colombia. En ese proceso se ha capacitado a las colecciones y la idea es que cada colección georreferencie sus datos con el fin que a futuro esas localidades nos permitan construir un gacetero de localidades biológicas. Algo muy importante también es que también hay la idea de generar un gacetero de localidades históricas, que son mucho más difícil de ser rastreadas, ya que muy probablemente esos topónimos ya no existen y son realmente muy significativos desde el punto de vista biológico, porque es la evidencia de un registro que probablemente en la actualidad ya no exista o en esa área por la alteración ya no esté. Entonces, en ese proceso, pues aquí creo que hay varias personas que están georreferenciando y la idea es que esas localidades nos permitan construir el gacetero pues nacional. Entonces, ese fue un desarrollo que hicimos con una tecnología que se llama Node.js, los mapas Leaflet y la base de datos en MongoDB, y está libre, está en GitHub para los que quieran utilizarlo. Ahí está el código disponible y lo pueden usar, y la idea es también que pueda interpretar lenguaje humano. Entonces hemos puesto para que permitan hacer consultas como cerca de la A10. Bueno, ahí no se activa todavía la función de lenguaje natural, pero la idea es que se pueda interpretar como palabras como cerca, al lado de unos palabras clave que puedan ayudar a la búsqueda del lenguaje humano, y pues también como lo normal que es el gacetero, la carpeta de localidades y agrupadas. En este momento, como tenemos el proyecto de páramos y humedales, entonces tenemos organizadas las localidades en una carpeta de páramos, departamentos. ¿Quién puede alimentar esto y cómo lo hacen? Siguiendo los mismos parámetros que nos explicó Trey Landy, que se ingresan después de una depuración las localidades. Eso es lo que va aquí. O sea, la idea es que todo lo que esté publicado en el CIP Colombia, las localidades, puedan alimentar este gacetero. O sea, toman las localidades que han sido publicadas. Sí. Que ha pasado por todo el proceso de georreferenciación. Sí. Pero hay un responsable de que sube eso, tienen un mecanismo. O sea, una vez el equipo de georreferenciación aprueba que haya pasado todo el protocolo de... Ellos son los que... Porque no es que distribuido hay otra persona en otro lugar que puede subir sus localidades. No, sí. Y aportar al gacetero. No, exigimos un control de calidad muy alto porque hay localidades muy locas en la base de datos. Sí, localidades, total. Re loca. Re loca. Sí. Gracias. Listo, entonces esto pues sería todo de la parte de la práctica de georreferenciación, y pues ahora los vamos a dejar con Carlos, que les va a dar una charla.